Acción. Que tal? Moi boas. Bueno, pois vamos a seguir co temazo. Eu veño da meditación tamén, estou arriba, vamos a baixar un pouco entón. Co temazo do Nadal. Outro día estivemos falando do contexto histórico do Nadal, de por que en esta parte do mundo celebramos o Nadal, vos acordades? ¿No? Más o menos facemos así un reseteo rápido. Vale. Entón, o que falamos foi como a religión cristiana, que ao principio era unha religión intuitiva, aberta, que se adaptaba ás prácticas dos lugares, ¿no? Quer decir, das partes do mundo a donde iba extendéndose, ¿no? Es decir, pasó a convertirse unha religión legal, que la legalizó el Imperio Romano, y luego a fixo obligatoria, y aí le cambiaron, le quitaron todo lo que tenía de intuitiva, de eso que falábamos antes de amorosa, ¿no? Y se convirtió en dogma, se convirtió en como lugar con ruedas de molino, y empezó a persecución a todos los que no eran practicantes do cristianismo o que incluso practicaran ritos que no fueran los ritos romanos. O sea, podía haber cristianismo, como el otro día nos explicaba Didacte, que nós estamos nunha parte do mundo onde hai unha tradición celta, entón aquí o cristianismo que se chegou a practicar aquí tiña esas, heredou todo ese coñecemento e como non era rito romano, pues se cargaron al Prisciliano ¿no? Le cortaron a cabeza al obispo, ¿no? Como tamén a religión imposta se cargou todas as escolas de coñecemento que había, entre comillas, no mundo coñecido. Estou falando desa época que era o Imperio Romano e un poquito máis que pues, parte de África, que quedaba sin colonizar como Imperio Romano, e Asia, ¿no? Pero sí que o Imperio Romano chegou a parte de Asia, Europa, ou casi toda Europa. ¿Me estou explicando? Un pouco liada, pero bueno. Vale. Tamén comentamos outro día, isto tamén para ir ponéndome en contexto, comentamos outro día que o coñecemento das escolas iniciáticas, as escolas iniciáticas teñan coñecemento, práctica e rituais que nos levaban a conectar con a verdade de nos mesmos, con o aspecto absoluto que falábamos antes, vale? E ese coñecemento quedou intacto na India, porque o Imperio Romano non chegou aí, vale? Entón, todo o coñecemento, non todo, vamos a quitar a palabra todo, vale? Pero que sí que gran parte dese coñecemento quedou, vamos a chamarlle como herméticamente guardado na India, vale? Con coñecementos, prácticas e rituais que nos levan a realizar e percibir o ser, ¿no? Que nos chegan a eso, nos van dando iniciacións, vale? Por eso, o que practicamos aquí na escola e en escolas de yoga védicas ou iniciáticas, tiene unha envoltura, tiene un papel de regalo hindú, porque ven de Alá, ¿vale? Bien, vale. Contexto. Moi ben. Vamos ao día do Nadal, vale? Non vou entrar moito en ese simbolismo que nos falou outro día de Vivacti, porque xa está ben marcado, entonces me vou a fixar máis un pouco na figura de Jesús, vale? Bien. O que sí temos que tener claro que, antes de nada, que entender non é o mesmo que comprender, vale? Entón, unha cosa é entender, que se fai coa mente, e outra cosa é comprender, que ten que ver coa alma. E hai historias, hai arte, hai poesías, hai cuadros que nos conmueven, que nos moven algo aí dentro, que o mellor non entendemos aquí, pero nos están conmovendo. E o nacemento de Jesús, que non se chamaba Jesús, o nacer, vale? É un relato que conmove de tal maneira que San Francisco de Asís, para evangelizar, armou el Belén, e foi cando empezou a facer as figuritas de Belén e utilizar eso a modo de chamalle conto, chamalle historia, para conmover, vale? Entonces, a veces queremos ir aquí, pero tiene que ir aquí,
vale? Porque era xa un iniciado, era un maestro iluminado. Quiero decir, entonces, o Portal de Belén, bueno, se dice Portal de Belén, pero era una gruta, ¿vale? Pero ya llamábamos todos Portal de Belén, ¿vale? Está ahí representado todos los reinos evolutivos, ¿no? Está na gruta a roca, que representa el reino mineral. Pero esto son simbolismos que se empezaron a contar para que esa información que tenía que ver con ese conocimiento iniciático se fuera dando de alguna manera como camuflada, para que se fuera colando, ¿no? Y a veces, o montar o Belén, o velo, no sabemos, incluso hoy en día hay un montón de gente que reniega de la religión, pero vemos un Belén como que a todos nos mola verlo. O no, vamos a los concursos de Belenes, a ver las figuritas, a ver no sé qué, levamos aos nosos fillos cando son pequenos a velos, o menos levaron a misa na súa vida, pero a eso sí, porque hai verdad en eso, e hai unha magia en eso, que transforma, que conmueve, vale? Porque está a verdad aí, vale? Entonces, como decía, a gruta representa o reino mineral en evolución, o pesebre que de madeira e ten bueno, representa o reino vegetal, os animais, a mula e o boi, no? Representan o reino animal, as figuras humanas, o reino humano, e os reyes magos representan os seres que trascenderon o reino humano, e a estrella fugaz representa a guía que todos temos, ¿no? Que onde nos ten que levar, vale? Entonces aí se nos está falando del Sanatana Dharma. Con el disfraz o la envoltura hindú, a esto le llamamos proceso de evolución, ¿vale? ¿Vale? Bien. Entonces, esto tenemos que ver claro que es algo que nos va conmoviendo, ¿vale? Entonces, fijaros, durante 3 séculos non se celebrou o nacemento de Jesús, se celebraba a morte e a resurrección, ¿vale? Pero cando Constantino decidiu legalizar, no 380, dixemos outro día, o 300 non sei que, bueno, cando fose, máis ou menos. Dixeron, aquí hai que celebrar tamén o nacemento, ¿no? Entonces, barallaron 130 datas distintas. Ollo, casi a mitad do ano. Para eso, pois, que fixeron? Pois chamaron, contrataron, ou como sea, os sabios da época, que eran astrólogos, astrónomos, videntes, os sabios, ¿no? Y pues cada uno daba determinadas razones, ¿vale? Entonces vamos a fijarnos las razones de por qué se celebra aquí. Pues una de las cosas que se celebra es, pues como nos falaba otro día de Vivacti, se había unas celebraciones previas, pero no solo en los celtas, no solo en los celtas, en moitos povos xa había unhas celebraciones previas que tiñan que ver con o nacemento do sol, incluso tiñan que ver con nacementos de deuses solares, Mitra en Persia, Dioniso en Grecia, Krishna en India, Osiris en Egipto. O sea, xa había tradición de nacemento de deuses que chamaban deuses solares, que nacían, que igual non naceron, pero tamén, ¿no? Fixeron o relato, ou iso, non o sei, de que nacían pues, na época do solsticio, en que o sol empeza a crecer, ¿vale? Entonces, sabía celebracións, sabía... tiña que ver cos ciclos da naturaleza... Bueno, non voy a entrar máis en eso porque xa o comentou outro día de Bhakti, ¿vale? Bien. Por outro lado, tamén, ¿no? O vincularon con un acontecemento cosmolóxico, quere dicir, do cosmos, porque o ceo tamén nos conta unha historia, vale? O 25 de decembro, a medianoite, o Sol acaba de entrar en Capricornio, e que se relaciona coa Terra, como nos decía outro día. E cando sae de Capricornio, entra en Acuario, que é a auga, relacionado co bautismo. Entonces, eles lo relacionaban co bautismo, vale? Cada ano a constelación de Virgo ascende hacia o horizonte, por iso se dice que Jesús naceu dunha virxen. Hasta ese momento non se contaba de que María era virxen. Pero como
a noite, o sea, a medianoite do 25 ascende a constelación de Virgo, pois empezou a decir, no? Se engadiu a ese conto, a esa simboloxía, que naceu de unha virxen, vale? No punto oposto aparece Piscis, que ten que ver con, pois, que Xesús decían que era pescador de homes, non? E no medio do ceo a constelación do Orión, e no seu centro se ponen 3 estrelas que nos fala dos 3 Reyes Magos. Entonces, de alguna maneira, vendo o ceo nos estaba contando unha historia, fixeron esa simboloxía, vale? Entonces tamén asociaron esa noite con un acontecemento cosmolóxico, vale? Para que teñamos claro. Teño aquí as festas anteriores, dos celtas, celebraban os deuses solares, vale? Entonces se dice que nesa época o verbo solar descende nun corpo humano, vale? Cando naceu Xesús, non lle puxeron Xesús, o seu nome, o nacer, era Emanuel, que significa Deus feito home. Ese era o nome que lle puxeron, vale? E agora contaremos por qué. E unha vez bautizado no río Xordán, o seu primo, Juan Bautista, foi quen lle puxo Xesús, que significa o sol no ceo. O sol é unha representación tamén dese aspecto que falábamos antes de vida, porque sobre o que todo xira e é o que está dando vida. Sin o sol non habería vida. Vale. Ben. Vamos meténdonos en acontecemento histórico, para que tamén teñamos claro isto que eu creo que a mí me parece importante. A historia tal e como me chegou a min, non sei se a vos, eu non teño moita cultura no catolicismo, pero como me chegou a mí, pois tanto Xosé como María eran como pobres, ¿no? A Xosé como que lo quitaron un pouco, el pobre hombre, le cantan los raídos los calzones, el pobre San José, ¿no? Es decir, como le quitaron un pouco de importancia, ¿no? Da la sensación na historia, vale? E María tamén, que era un pouco coitadiña, que lle vino un anxo a decirlle que se quedou embarazada. Ai, que gracia, quero comentar isto. Bueno, no, porque iba a falar dunha luna, entonces mellor non. Vale. Bueno, temos que tener en conta que esto es unha parella que acuden a empadronarse a Belén, vale? E de camino María da luz, vale? María es descendiente de Adán, de Abraham, del rey David, de Natán, de Elí, otros por el medio. María, quiere decir, es linaje espiritual e real. Non é unha pobriña, non é unha calquera. Ten coñecemento da verdad. E dende a miña opinión, que isto é unha opinión, cando vi o anxo, es que ela tiene conexión con los planos superiores. No es que venga un anxo a esta pobrecita y le diga, no, es que ela xa tiene conexión, porque, xa quiere decir, su conciencia, claro, xa tiene un estado de conciencia moi desperto, non é unha muller calquera, es que non pode ser unha muller calquera, porque va a ser a nai de Xesús, o sea, a priori va a instruir o seu fillo os seus primeiros anos de vida, mentras pequeno, non pode ser unha calquera. E o seu linaje, o sea, tiene que ser sacerdotisa como mínimo. Eso temos que terlo en conta. E a liña paterna, a liña paterna sale de Abraham, do rei David, do rei Salomón, sigue outros, Jacobo, José e Jesús, que este tampouco era un ninguén, quero dicir. E nos contaron sempre que era carpintero como unha cosa de humildad, de non sei que. Vamos a ver. Este home era maestro constructor, construía casas. Para construir casa, como mínimo, tienes que saber de matemáticas, de leyes da física, de poleas. Quero dicir, non era tonto. Non quero dicir que os que teñan coñecemento sean tontos, pero me explico.
quiero decir, era una persona versada. Entonces, aquí se está dando un equilibrio perfecto en el aspecto femenino que tiene que ver con ese aspecto de abstracción, de mirar para adentro y conectar con los planos sutiles a través de una conexión interna y un equilibrio con el aspecto masculino de la manifestación, de la expresión, ¿no? Crear cosas, ¿no? Quiere decir, a través del seu traballo. Es decir, que no son dos cualquieras. Entonces, esto a mí me parece importante que lo teñamos en conta, porque a veces, ¿no? Vale. Para meter patrones de escasez. Claro, para meter patrones de escasez. Efectivamente. Efectivamente. Programas ya para la gente que quiere ser pobre. Claro. Claro. Pues ahora la gente quiere ser rica. Ya, pero eso se hizo con Claro. ese propósito. Claro. Claro. De humildad, de pobreza, ¿sabes? Los cristianos y los que tenían que ser, ¿sabes? Claro, porque estaba muy bien que pagaran los impuestos, que no protestaran por vivir en la Más pobreza. tener ovejitas aquí a montar y que trabajadores. Claro. Claro, claro. Porque recordamos, volvemos atrás, que o cristianismo era una religión aberta, donde predominaba a intuición, o amor, donde quiero decir, si eu era de una parte do mundo, se adaptaba a las prácticas que eu realizaba, quiero decir, aberta a eso, ¿no? Entonces, que te permitía cuestionarte cosas, ¿no? Y aparte tenía una base iniciática de autocoñecemento, de darte cuenta, porque Jesús, cando falaba para todo o mundo, o facía evidentemente a través de parábolas, cosas que conmueven, pero cando falaba, pois co seu núcleo duro, vamos a chamar os apóstoles, ¿no? Quero dicir, le daba el coñecemento directo da verdad. Que hai momentos que lle preguntan, maestro, por que a eles falas de unha forma e nos de outra? Él distinguía perfectamente las conciencias, ¿sabes? Es decir, y o traballo era ir despertando conciencia para que esos que estaban a su alrededor pudieran seguir facendo este traballo, ¿no? Pero sempre adaptándose. Él era el primero que se adaptaba al lenguaxe dos que les estaban escoitando. Vale, isto tamén é importante que o teñamos claro. E non facía distinción. Homes, mulleres, ricos, pobres. Se non facía distinción. Non facía ningún tipo de distinción. Pero foi despois, cando a religión a fixeron obligatoria, que utilizaron como manipulación. Entonces, é moi importante que teñamos claro a distinción de que es religión e que es espiritualidade. Porque son cosas diferentes. Hai persoas religiosas moi espirituais e hai persoas religiosas que non son nada espirituais. De feito, o catolicismo aquí, a los místicos, como Santa Teresa de Jesús, la quiso quemar. A San Juan de la Cruz lo metió preso. Quiero decir, Ignacio de Loyola tamén. Claro, todos los que tenían conexión y percepción átmica dijeron, uy, qué miedo. Claro, como a xente se entere que pode conectar con el aspecto divino dentro de uno mismo, eso hay que cargárselo, ¿no? Ahora aquí a los druidas, a los celtas como megas, brujas, las quemaron a Claro. todas, quedó una. Claro, Toda esa sabiduría femenina se la cargaron. claro. Entonces, ¿por qué se mantivo? Porque creo que comentamos outro día, quero dicir, as cosas que pasan no mundo, falábamos da lei de economía outro día, pasan porque son xustas e necesarias. Las cosas non pasan porque sí. Quero dicir, a historia hai que verla, como decía Dibacte outro día, de forma periférica, vale? E o que aconteceu, que nos levou á Edade Media, a Edade Oscura, vale? Nos levou al materialismo. Nos levou ao materialismo que eso desenvolveu, fixo que se desenvolvera no Occidente todo o científico e tecnolóxico, a velocidade que está de vértigo, vale? E en Oriente se mantivo o aspecto espiritual, porque chegado un momento, aspecto femenino e masculino, espiritual material, dentro fora, arriba abaixo, teñen que unirse e sintetizarse. Por eso, quero dicir, por eso desapareceu todo eso. Es decir,
acabamos de decir antes que Krishna dice todo emana de mí. O sea, el absoluto, todo emana de mí. Esos propios cambios tamén emanan. Entonces, eu non quero tampouco dar esta explicación e que a xente empezamos a coller máis ou menos ojeriza a lo que tiene que ver todo con el catolicismo. Porque pasou porque tiña que pasar. Que xenerou moito sufrimento, que se cargou moito coñecemento. Sí, sí. Pero foi o necesario. Ainda que non nos guste. No, foi o necesario. No? E no século pasado, non, no anterior, maestros da India empezaron a sair e do Tíbet ¿Por qué entró China en el Tíbet y los largó a todos? Bueno, por otras cosas, pero para que ese conocimiento se espalle por todo o planeta. Xa desde outro lugar, con outro razonamento, porque as mentes xa foron evolucionando. Quero dicir, nesa época funcionaban co cerebro reptiliano límbico y poco más. La memoria. Aún no había razón. Entonces hubo que desenvolver la razón. Y para eso, desenvolver la razón, aparte, como me gusta a mí decirlo, democráticamente. Quiero decir, que todo mundo desenvolverá razón. Porque las escuelas iniciáticas solo podían acceder determinadas personas y para acceder se xogaban a vida. Entonces, todo ese coñecemento da espiritualidade, que es fantástico e maravilloso, solo era accesible a determinadas personas. Quiero decir, o pobo llano non tiña acceso a eso. Na India tampouco. Hasta chegado un momento que na India os maestros dijeron: Vivekananda, tienes que ir a Estados Unidos. Sivananda, tú a Canadá. Yogananda. Quiero decir, xa estábamos preparados para recibir o coñecemento. Pero hasta ese momento no. Entonces, si se hubieran permanecido as escolas iniciáticas tal y como están, pues probablemente, o se non estaríamos falando desto. Entonces, eso tamén foi necesario, vale? Isto é importante que nos quede claro, vale? Tengo aquí moita información, moita información, señoras, señoras, señoras. Aquí estamos. Aquí estamos. Vale. Vale. Ahora voy a ponerme como me dice una vez una persona, me dijo: tú pareces un maestro zen. Explicas una cosa y luego borras todo. No te creas nada, a otra cosa. A otra cosa. Pues ahora vamos a imaginarse que no existió Jesús. Es una película. Jesús non existiu. Non cortedes solo este corte. No, non existiu. Pero es que daré igual que non existira. Porque o relato da súa vida está tan ben contado, e iso que hai evangelios que faltan, que son os non recoñecidos, os apócrifos, vale? Pero xa solo con os canónicos, ¿no? Creo que se chaman canónicos, xa solo cos canónicos, o relato da vida de Jesús nos está dando las claves para o noso propio proceso evolutivo. Pode ser que digamos: no, Jesús non foi un fractal de... Dicen que es Mitradeva que descendió. Es la envoltura de yoga, acordaros. Da igual el nombre. Da igual el nombre, ¿vale? Se dice que Buda también es Mitradeva. Da igual el nombre, ¿vale? Podemos decir: no existiu, no era un fractal enormísimo de la divinidad, no, esto es todo películas, ¿qué iba a conseguir? Obrar milagros, ¿qué iba a conseguir? Experimentar la física cuántica, que hoy en día es teoría, ¿no? Hoy en día física cuántica es teoría y nos dice que a conciencia la observación modifica la materia. Es lo que dice la física cuántica. Jesús, la observación, no hay panes y peces, pues vamos a ver más. La observación, la conciencia, el aspecto espiritual modifica la materia. Él ya era cuántico. Digo cuántico porque es otro disfraz más que le estoy poniendo. ¿Me explico con lo de disfraz? Vale. Pero vamos a poner los que no existió.
Que es toda una película. Que todos estos sitios que él foi relatando, que hoxe en día moitos os científicos ven como a teoría, que en algún momento podemos chegar a ela, ¿vale? Isto es unha película. Pero da igual, porque tal y como nos contó Mateo, que observaba lo físico, Lucas, que se fixaba máis na vida íntima del maestro, en el amor y el sacrificio, Marcos, en la aura magnética que rodeaba a Cristo, que se prolongaba hasta el esplendor, sus fuerzas como terapeuta y su majestad y poderío, y Juan, que es metafísico, revela el divino espíritu de Cristo, proclamando el evangelio del espíritu, el evangelio de lo espiritual, ¿no? Cada uno desde su punto de vista está relatando, ¿vale? Nos está dando unos hitos que nos sirven a nos como mapa do tesoro para poder percibir y realizar el ser, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Si no fuese tan importante, hubiese desaparecido. ¿Cuántos libros desaparecieron? Como una peli está en El nombre de la rosa, ¿no? Por ejemplo. Que algunos de ellos tenían seguramente mucha verdad en sí mismos. Si esto continúa, yo creo que debe ser el libro más vendido del planeta, la Biblia, ¿no? Creo que es uno de los que más sí. ¿No? Eso me fui otro día. Quiero leer algo interesante. No hay nada esa. Quiero leer la Biblia. Y yo, la tienes ahí. Bueno. Cada uno. Hay que saber interpretarla. Claro. Voy a leer esto que es transcrito de Madhava, ¿os parece? Me paso a castellano. Krishna encarna en el Maestro Jesús a los 30 años, en el bautismo de Jordán, con Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautizó como Jesús. Juan el Bautista era la encarnación de Elías y Jesús era la encarnación de Eliseo, que era discípulo de Elías, que llegó a la tierra en un carro de fuego y le pasó el manto y el báculo a Eliseo para que continuase con su trabajo. O sea, ellos ya venían juntos de atrás, ¿vale? Y en su momento, Juan el Bautista fue el maestro de Jesús, ¿vale? En otra encarnación. Eso ya fueron encarnando muchas veces. Porque se dice que cuando viene un fractal tan grande, nunca viene solo. Siempre viene con... 7 generaciones. Claro. La Virgen María 7 y Jesús también ya vino 7. Claro. Se preparaba el linaje. Así. Claro. Lo que decíamos en las constelaciones familiares, Claro. pasa 7 generaciones. Claro. Ellos ya venían ya. Claro. 7 generaciones. Entonces, en esta nueva encarnación aparece Juan el Bautista, que no tiene ningún papel principal más que el de bautizar a Jesús. O sea, bautizarlo es iniciarlo, es la segunda iniciación. La primera iniciación es el nacimiento, que representa el nacimiento de la luz, ¿vale? Y la segunda iniciación es el bautismo. Durante 30 años no supimos de él mucho. ¿Qué estuvieron? Instruyéndolo. Estuvieron preparándolo. Entonces, en esta nueva encarnación aparece Juan el Bautista, que no tiene ningún papel principal más que bautizar a Jesús para iniciarlo de maestro a discípulo nuevamente. Una vez que hace eso, desaparece. Bueno, lo hacen desaparecer, porque ya sabéis que le cortan la cabeza por la famosa Salomé, que convence a su padrastro para que corten la cabeza a Juan el Bautista. Aquí hay que cortar cabezas. Pero ya hizo su trabajo. El trabajo ya estaba hecho, no hay lío. Por lo tanto, Juan el Bautista era el maestro de Jesús en esta encarnación. ¿Qué decía Juan? Dios es la voz que clama en el desierto. ¿Para qué clama en el desierto si no la oye nadie? Se refiere al desierto espiritual. Es el desierto donde el espíritu está. Dice, yo he venido a allanar los caminos del Señor. ¿Y para qué? Para que el ser se pueda expresar. Dice Patanjali, para que el ser se pueda expresar hay que eliminar los obstáculos. ¿Qué nos vino a dar? Las claves. Nos vino a dar las claves para allanar los caminos del Señor. Allanar los caminos del Señor no quiere decir que vaya a venir un señor en un carro de fuego y baje y le tengamos que tener todo preparado. Allanar los caminos, decíamos el otro día que en la escuela iniciática de Egipto había 3 frases en los frontispicios de 3 salas. La primera, lo que el hombre es finito. Perdón, lo que el hombre tiene es finito, perdón.
lo que el hombre es infinito. Se alcanza lo infinito mediante el control de lo finito. Eso es allanar los caminos del Señor. ¿Me expliqué? ¿Qué es lo finito? Lo que cambia, los cuerpos. Físico, eso es lo que cambia. Eso es lo finito. Decíamos en la clase antes, cuando se va el aspecto vida, se descompone. Eso es lo finito, los cuerpos, ¿vale? Eso es lo que el hombre tiene. Cuando digo hombre también me refiero a mujer, ya sabéis, ¿no? Lo que el hombre es infinito. Lo acabamos de ver en la clase anterior. Es infinito. En esencia somos lo mismo. Es infinito. Se alcanza lo infinito mediante el control de lo finito. Para poder expresarnos, que, como preguntaba antes Agnelli, la conciencia no se puede expresar, y comentaba, se tiene que expresar el alma, pero para eso los cuerpos tienen que estar vibrando en la misma frecuencia, unificarlo, hay que eliminar, hay que hacer soucha, que es la purificación, hay que purificar, allanar los caminos para que se pueda expresar. Vale. Eso es lo que vino este hombre, a darnos instrucciones, bueno, este hombre. Coloquialmente. Maestro Jesús vino a dar esto, ¿vale? Este conocimiento. Lo que decía Juan el Bautista, hay que allanar el camino. ¿Y cómo se hace? Eliminando los obstáculos. ¿Dónde están los obstáculos? Hay que eliminar los obstáculos para que el ser se exprese, haciendo que el cuerpo físico desaparezca, haciendo que el cuerpo emocional desaparezca, haciendo que el cuerpo mental desaparezca. ¿Cómo? Creando la paz interior y el silencio. Y así allanamos el camino. ¿Y ahora qué pasa? Que el ser es nuestro Señor, Señor nuestro, el ser nuestro. El ser nuestro es el Señor, nuestro ser. Se puede expresar. Se puede expresar. ¿Vale? Krishna encarna en el Maestro Jesús a los 30 años durante el bautismo. Aparte que nació ya, en esa iniciación, ahí es, porque pasó por un ritual. Muchas veces hablamos de la importancia de los rituales. O sea, hablamos del conocimiento, las prácticas y los rituales, ¿no? Los rituales son muy poderosos energéticamente. Entonces ayudan más a allanar los caminos. Entonces, claro, el Señor nuestro, del Maestro Jesús, madre mía. O sea, decían que entraba en una aldea y que toda la aldea estaba dentro de su aura. Entonces que todo el mundo estaba en paz. Se marchaba y todos a la gresca. Pero así como entraba, ¿sabes esas personas que a ti les llaman personas vitaminas? Que estás a su lado y sientes paz, ¿no? Tiene un aura, un no sé qué de paz, de quietud, ¿qué tal? Pues esto multiplicado por todo un pueblo. O sea, entraban Cangas, o aquí en Pontevedra, que tampoco es así muy extensa, y todo el mundo en paz. Qué pasada, ¿eh? No tenía problema para tener sitio para dormir, para comer. Bueno, claro. Porque ya equilibraba todo. Claro. Bueno, pero es que eso, que no llega a este nivel, le pasó también, si se lee historias de Vivekananda, cuando lo mandaron, Claro, ¿sabes? Porque lo mandaron, creo que fue Vivekananda, no estoy muy segura si fue Vivekananda o Yogananda, pero creo que fue Vivekananda, bueno, no estoy segura. Su maestro lo mandó a Estados Unidos porque había una conferencia de religiones del mundo. Y lo mandó sin invitación, sin acreditación, y el hombre se presentó allí. Y entonces relata que estaba metido en un coche, que claro que no sabía cómo iba a hacer, aparte que sabía poco inglés. Pero al final dio unas conferencias, o sea, al final, sin acreditación, tuvo dónde dormir, dónde comer, de unas conferencias. El universo de la naturaleza se... Claro, todo se alinea. Se alinea y te lo fácil. Claro. Cristo encarna en el Maestro Jesús a los 30 años durante el bautismo, en el que se dice que desciende la paloma, lo sacraliza. Este es mi Hijo amado, a quien pongo toda mi complacencia. Claro, ahí ya es expresión total. La Shakti está ahí, dice, a partir de ahora,
El Maestro Jesús, que ya era un iniciado, discípulo de Elías, fue preparado desde su nacimiento, fue templado y afinado, un iniciado de primer orden, que ofreció su cuerpo en sacrificio para recibir Dios hecho hombre. Su cuerpo estaba preparado. Quienes le enseñaron a Jesús fueron los Reyes Magos, Melchor, que era el maestro de la escuela iniciática griega, Gaspar, de la iniciática de Persia, y Baltasar, de la escuela iniciática hindú. Y estaban los ambientes de los esenios, que eran los iniciados de Egipto. O sea que las 4 escuelas iniciáticas estaban dando ahí apoyo. ¿Vale? Los rollos del Mar Muerto que aparecieron ya se Ah, sabe sí. ahora que los esenios lo iniciaron. Ah, sí, claro. Esa Sí, es porque la él, prueba que apareció ahora, sí, ¿no? sí, porque él formaba parte, quiero decir, era Sí, como, como él vivía en la esenia. comunidad esenia, que eran místicos. Sí. Parece ser que Jesús en sus encarnaciones anteriores ya había sido maestro y dicen que se debía parecer, y que las anteriores le decían que iba a aparecer en el mundo como el Salvador. Bueno, fijaros. Patanjali también relata los 5 estados de conciencia, ¿vale? Para alcanzar la realización, ¿vale? Que son momentos de la vida de Jesús, o que pasa Patanjali, le llaman Tanumanasana, Wachiwichi, Wichiwi, Wichiwa, ya sabéis, ¿no? Pero son los diferentes estados de conciencia. Entonces, el primero es el nacimiento del niño Dios. Está hablando de la primera percepción directa. Entonces, el nacimiento de Jesús, este nacimiento que está aquí, también representa y simboliza la primera percepción directa. Tenemos que tener en cuenta que la primera percepción directa, esa percepción de la verdad, percibir la presencia que somos, al principio es muy pequeñito. Es como un bebé. Los bebés necesitan todo el cuidado del mundo. Porque por sí solos no pueden. Fijaros, no llega a un hito en que hay una iniciación hasta los 30 años, que es el bautismo. ¿Qué nos está contando esto? Que desde la primera percepción hasta el bautismo, es decir, hay que arropar a ese neno. Pero ese neno es la conciencia. Hay que cuidarla, porque así como percibimos un día la conciencia y estamos una temporada ahí muy yógicas, rápido se nos va. O rápido nos flipamos también. Rápido nos confundimos. Entonces, hasta el siguiente estado de conciencia pasan 30 años. No quiere decir que nos vaya a pasar 30 años, pero lo que está relatando que desde el primer momento que percibimos la verdad, la presencia, ¿no? La esencia, va a pasar mucho tiempo hasta que pase la segunda conexión que tengamos. Que aquí es el bautismo, donde baja la Shakti a tope. Que la Shakti es aspecto divino. Sat, Chit, Ananda. Es decir, es aspecto de Dios. Es decir, entonces ahí baja la Shakti. Ahí ya te vuelves cuántico. O él se volvió, nosotros no, él se volvió. Bueno, nosotros estamos empezando, a ser cuánticos. ¿Vale? Luego viene la transfiguración en el monte Tabor. Vale, la transfiguración del monte Tabor es cuando, después de la Sagrada Cena, ¿no? Le llaman la última cena, ¿no? Después de la última cena, dicen, vamos a orar al monte, ¿no? Entonces van a orar. No, la transfiguración no fue después de la cena. ¿No fue después de la cena? ¿Fue antes? ¿Cuándo fue? Antes. ¿Fue antes de la cena? Vale, bueno, pensé que fue después, vale. Eligió a 2 de los discípulos. A 3. A 3. A Juan, Pedro y Santiago. Físico, emocional y mental. Efectivamente, es lo que iba a contar ahora. Claro. Entonces eligió a 3 para ir a orar. Orar igual meditar. Nosotros lo llamamos meditar. Ellos llamaban orar. Pero es lo mismo. Vale. Entonces relatan en los evangelios, cada uno de su manera, relatan que Jesús se eleva y abajo queda Juan, Pedro y Santiago. ¿Vale? 1. Pedro, cuerpo físico. Santiago, que le llamaban el hijo del trueno, cuerpo emocional. Y Juan, cuerpo mental.
y se eleva. Y aparece, los que decíamos antes, Elías, y no sé qué, que representan, Los profetas, que son las antiguas encarnaciones. claro, que representan el cuerpo búdico y el cuerpo mental superior. Y representa el alma que se eleva sobre los cuerpos. Aquí ya hay control sobre los cuerpos. ¿Vale? Si nos vamos a Patanjali, Patanjali le da otro nombre. Pero la propia vida. Recordábamos que estamos en la película que no existió, ¿eh? Pero aunque no existiera, sabemos que sí existió. Pero da igual. Vale. Luego viene la pasión de Cristo y la muerte. ¿Vale? Que lo crucifican. Y la cruz representa el cuerpo, ¿vale? Representa el alma, ¿vale? El cuerpo causal. La muerte, aquí en la cruz, representa que se muere el alma. Ya no hay que volver a encarnar. La rueda de Sansa, de nacimientos e encarnaciones. Ya no tiene que volver. Ya está. Claro, ya no tiene que volver. Ya aprendió todo lo que tenía que Claro, porque la quinta es a la ascensión a los ceos, que es el fin de la etapa humana, ¿no? Viene a dar el último mensaje a María Magdala, que se convierte en la primera testigo de Jesús, para poder dar testimonio, ¿vale? Para contarle que se vuelve a lo absoluto. Se vuelve absoluto. Mira, es que no es bonito esto. Estoy flipando. Y aquí nos contaron otra historia que no tenía nada que ver, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. Sí que yo, como decía en la clase anterior, tengo poco conocimiento, ¿no? Porque en mi casa no, bueno, pues no tengo mucho conocimiento de esto. Pero sí que hay cositas, tanto en las películas que ponían en Semana Santa o ahora en Navidad, tal. Había siempre como destellitos, ¿no? ¿No os pasa? Que en algunas cosas, ¿no? O el cura, a las pocas misas que fui, cae así como chis, ¿no? Unos destellitos como de verdad, ¿no? Me acuerdo yo una Que el misa resto- tenía un cabreo. ¡Que no nace ningún niño! ¡Que no nace ningún niño! Está cabreadísimo. Todos con el niño. ¡Que no nace ningún niño! Claro, ya sabía que era la copia. Y Claro, no sabía cómo explicarlo. La claro, gente no lo entendía. Estaban con el Belén, con el niño, Claro. con el niño y el otro. ¡Que no nace ningún niño! claro. Se enfadaba, claro, porque no sabía cómo ¿Cómo explicarle? explicarlo. La gente no lo entendía. Claro, porque la gente conmemora. Y aparte luego también otra cosa que está muy chula es que este conocimiento, que probablemente en muchas cosas metí la pata, en otras no, hoy en día está a la vista de todos. El conocimiento está a la vista de todos. Es decir, hace 80 años, 50 años, quiero decir, lo que te decía el cura no se cuestionaba, lo que decían los profesores no cuestionaba, lo que decían los padres no se cuestionaba, los que decía el gobierno o el que fuera no se cuestionaba. Y aparte de no cuestionarse es que no tenías acceso a conocimiento para poder cuestionarlo. Pero hoy en día, quiero decir, el conocimiento está a la vista, ¿no? Que a veces confunde, porque a veces hay conocimientos verdaderos y conocimientos no verdaderos, pero ahí está nuestro departamento de la razón para contrastar, ver, ¿no? Nuestra propia intuición también, ¿no? Que nos va llevando, ¿verdad? Entonces, estos días, aunque sabemos que Emmanuel, luego llamado Jesús, nació en agosto, se cree que fue en agosto, que es cuando se hizo el censo en Belén, que ellos iban a censarse, iban al censo, ¿no? Entonces, la idea es que era por agosto, por ahí. Luego también se dice que en ese lugar, en diciembre, estaría todo helado, sería impensable sobrevivir en una gruta dando a luz con el frío que hacía. Y que hubiera pastores pastoreando en esa época, porque estaría todo helado. O sea, que hay muchos elementos que no cuadran. Luego el río de papel albal tampoco estaba, ¿sabes? No, quiero decir, hay muchos elementos, ¿no? Quiero decir, que ya se sabe. Pero no, eso es lo de menos. Lo que celebramos es, pues, el mensaje que nos legó, ¿no?
y aprovechamos o debemos aprovechar las propias energías que hay en la naturaleza, en el planeta, en el cosmos, siendo herederas, que se nos olvidó, pero somos herederas de conocimientos de espiritualidad. En esta parte del mundo heredamos estos, en otra parte del mundo heredan otros. ¿Qué más da? ¿No? Cada uno los suyos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos celebrando, esa conexión con la verdad que habita en nuestros corazones, ¿no? Pues esto es todo, 45 minutazos. Muchas gracias, nos vemos. Y un Shanti. A veces hay besos antes, después, besos otra vez. Chao, chao.